bañista, en este caso Florencia Casamiquela. Gracias por venir. Bueno, tenemos muchísimas preguntas para hacerte. Buenas tardes ante todo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, a ver, decíamos acá antes que llegaras el accionar de Roberto Lavagna con respecto a lo que pareció de idas y vueltas al frente peronista y a las posibilidades de ir a una interna amplia con Sergio Massa, Ortubey, Pichetto y Schiaretti en un marco, no sé si de coordinador o también de precandidato, diciendo que iría a través de lo que es Consenso 19 y después nuevamente con la foto con Pichetto en el Senado diciendo que el diálogo no estaba terminado, que todo era parte de seguir buscando caminos para hacer una candidatura más fuerte. ¿Qué nos puedes decir al respecto de esto? En primer término, creo que hay que desdramatizar que son desencuentros y diálogos propios de vísperas a un cierre de lista. Y después no se me escapa la furibunda operación del gobierno contra un espacio, la tercera vía, que claramente, si vamos todos juntos, tiene una enorme competitividad que al principal actor político que le hace daño es al gobierno. Eso no se nos puede escapar bajo ningún punto de vista. El esmerilamiento construido por parte de los sectores del poder que acompañan al gobierno fue tremendo esta semana. Yo tengo 33 años y tengo solo una campaña en la cual he estado involucrada como candidata. Y no hace falta ser muy lúcido para darse cuenta de lo que está sucediendo. Entonces, ¿y por qué crees que pasa esto? Pasa esto porque el gobierno no puede ofrecer resultados y la única opción que se les ocurre para aportar a esa competitividad que pretenden tener en el electoral es esmerilar la tercera vía, que claramente le hace daño. ¿Pero la tercera vía cuál sería? La tercera vía es un espacio que se viene construyendo, en el cual vienen aportando opiniones gobernadores, dirigentes como Juan Manuel Urtubey, como Sergio Massa, al cual aparece Roberto Lavagna a principios de este año, a enriquecer el debate de la tercera vía y acercar otros actores como puede ser el GEN y los socialistas. Me parece que es un espacio que tiene una enorme potencialidad, que para crecer, por supuesto, tiene muchas complejidades porque son actores verdaderamente con historias diferentes que tienen un único objetivo, que es construir una opción alternativa verdaderamente competitiva. Porque si la tercera vía va fragmentada, va dividida, va dispersa, ¿sabes qué? Ya no deja de ser una alternativa. Pasa a ser una funcionalidad a este gobierno. En ese sentido y en ese contexto, con nosotros no cuentan. ¿Por qué uno tiene la sensación, y esto me hago cargo yo, ¿no? Que la dispersión, de alguna manera, al no ir a una paso dentro de este frente que acabas de mencionar vos, es lo que uno estaría terminando empujando? Porque digo, si Roberto Lavagna iría solo por afuera, con Consenso 19, con parte de los radicales, del socialismo y demás, ¿no sería quitarle músculo a lo que es esa interna con Sergio Massa, con Ortubey y con Pichetto? No hay margen para la división en la tercera vía. Mira, yo estoy muy lejana de las discusiones dirigenciales porque la verdad que no formo parte de lo que discuten Lavagna, Pichetto, Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey. Estoy verdaderamente lejana a las discusiones que se han visto en esta semana. Ahora, tengo la convicción que no hay margen en la sociedad, no hay margen en la calle. En un país en donde la realidad social era la que estaba bien graficando Lubertino, no hay espacio para veleidades y para ponernos quisquillosos con algunas cuestiones dirigenciales. Acá tiene que haber una única prioridad, que es ganarle a Macri. Y para ganarle a Macri hace falta construir una alternativa en el medio que pueda seducir a esos sectores que verdaderamente se encuentran desencantados por este gobierno y que no encuentran una representación política. Eso hay que construirlo. Me parece que es un momento histórico que la dirigencia política de primera línea, que tiene una enorme responsabilidad histórica, deberá de decidir si van a formar parte de la solución o si van a seguir formando parte del problema de la Argentina. Porque no podemos seguir planteando todo en términos binarios constantemente. Pero vos, digamos, como dirigente lavagnista, ¿considerás que esa solución es que ese espacio
lo pondere a Roberto Labaña como precandidato directamente sin una interna previa? Mira, yo creo que en un contexto en donde lo que de cara a la sociedad se debe demostrar son consensos, diálogos y la voluntad de articular acuerdos programáticos y acuerdos de gobierno con sectores con los cuales quizás uno no está de acuerdo, me parece un buen síntoma y un buen gesto aportar a una fórmula de consenso. Ahora, si eso no se puede, yo, Florencia Casamiquela, porque hablo en mi nombre, bueno, habrá que ir una paso, que además es una herramienta que está y que sirve para dirimir este tipo de cuestiones. A mí me parece que no es tan grave, siempre y cuando la intencionalidad política sea construir y enriquecer esta alternativa de gobierno que es verdaderamente amplia y que, te repito, que le hace un enorme daño electoral al gobierno de Mauricio Macri. Entonces, si el sentido es este, habrá que encontrarle una solución. Y si no, digo, en mi caso, yo soy joven, soy mamá de 3 hijos, más 1, tengo mi profesión, soy docente, bueno, no contarán con nosotros, básicamente. Bien. No es el sentido que nos arrimó a esta propuesta y yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer y voy a poner todo lo que pueda poner para construir una opción alternativa a este gobierno. Esa es la prioridad. ¿Sabes por qué? Porque tengo hijos, porque me duele lo que está pasando en la Argentina, porque un día como hoy me parece que es un día que nos invita a todos a la reflexión de qué país queremos construir. Y yo no quiero construir un país en donde todos los días se pierdan 1000 puestos de trabajo. Yo no quiero convalidar una Argentina en donde 1 de cada 2 chicos sean pobres. No quiero contribuir a un Estado que haya perdido ese sentido de trascendencia que a mí, como joven dirigente y como militante, me acercó a la política. Yo empecé a militar cuando tenía 16 años. Y lo que me acercó a la política es entender que desde el Estado y que desde la política se puede transformarle la vida a la gente. Ese es el sentido que por lo menos yo le doy. Flor, recién hablábamos de este gesto que estuvo esta semana Schiaretti con el abrazo con Macri. Desde adentro del labañismo ya sabemos que él lo criticó bastante, pero ¿cuál es la lectura? ¿Es una posible provincialización, digamos, de acercarse como gobernador al gobierno nacional? ¿O cuál es la lectura que tienen desde adentro de la Alternativa Federal? Entiendo que quizás hay gobernadores que han tenido en este tiempo responsabilidad institucional, no solo Schiaretti, sino, digo, hemos visto que ha existido diálogo por parte de los gobernadores. La verdad que la posición es clara. Yo creo que a 3 meses de una elección, en lo personal, no encuentro motivos para dialogar con este gobierno, no encuentro razones. Desde lo personal no le encuentro... De hecho, territorialmente, Labaña sin gobernadores peronistas o con algunos de ellos. La tiene muy difícil armar una... O sea, si fuese candidato único, ¿cómo? Hay que armar, Hay que armar en las 24 provincias, todas las listas de diputados, de senadores, toda la estructura. O sea, es muy grande eso. Es muy difícil. Yo creo que en Argentina hay muchas menos estructuras posibles de participar de una elección que candidatos o precandidatos que les gustaría, digamos. Por supuesto, es absolutamente legítimo, pero sería una de las dificultades que tendría Labaña como candidato de la tercera vía. Sí, justamente María José quería agregar algo. No, yo lo que quería decir es que hasta el 22 de junio tenemos que hacer que pasen muchas cosas que todavía no están pasando. A mí me interesaría profundizar el debate con los radicales para que más cantidad de radicales se aparten del rumbo Cambiemos. Bueno, hay que ver qué surge de la convención, ¿verdad? El 27. No doy, radical. esa es una discusión importante y la discusión no es solo qué dicen los dirigentes, sino los votantes del radicalismo, que están igual de impactados que otros votantes, la clase media, por estas políticas económicas. Y, digamos, yo apuesto a que Lustó salga de Cambiemos, y impulso que eso suceda. Apuesto a que los gobernadores peronistas que tienen un rol institucional y mantendrán el diálogo con el actual gobierno hasta el último día de su gestión, hasta que se vaya Macri el 10 de diciembre, pero eso no quiere decir... ¿Ya sí lo afirma de esa manera?
con esa seguridad contundente? Bueno, trabajo para que la democracia siga funcionando y todos deberíamos apostar a que eso suceda de esa manera. Y por supuesto me parece que los gobernadores del peronismo tienen un rol importante que cumplir. Los que no tienen incluso expectativas personales son los que más pueden ayudar a buscar convergencias en cuanto a los nombres, las figuras, las personas, buscar de consenso una alternativa definitiva que enfrente al actual gobierno. Me parece que eso es importante. Y me parece que en ese sentido, desde el otro punto de vista, Alberto Fernández es una persona que también sirve para converger en ese diálogo, porque ha sido jefe de gabinete, porque ha tenido diálogo con muchos de los gobernadores que siguen siendo los mismos, que ahora son algunos candidatos, como es el caso de Juan Manuel Urtubey. Pero yo creo que de ninguna manera Alberto Fernández podría llegar a tener ese diálogo con Roberto Labaña. Tu análisis me gustaría... No, me parece que Labaña no es de la política, eso también es otra... A ver, los que son de oficio político y se conocen desde hace muchos años tienen una manera de dialogar y de construir. Labaña estaba cumpliendo un rol de búsqueda de consenso, pero ahora con los movimientos que ha habido queda un poco desplazado de ese escenario. Si su propio espacio, Alternativa Federal, no lo acompaña, es difícil que él tenga los diálogos con los gobernadores. Quedan 25 días la todavía, verdad, digo, ¿no? La verdad es que yo nunca vi que Labaña buscara consenso, porque si vos establecés que el consenso es conmigo en el medio, sin sin aquel, sin el otro, el de más atrás tampoco. Digo, me parece que eso no constituye una búsqueda de consenso. En función de lo que decía Gila, quiero aportar algo más, estando absolutamente de acuerdo. Claro que en este país hay mucha gente que tiene deseo de ser. Es más, hemos visto, lo que no hemos visto en ningún lugar del mundo los que estudiamos estos temas, que era candidatos ofreciéndose sin partido. Yo he visto en campañas candidatos ofreciéndose sin partido, ¿no? El Golden Boy, por ejemplo, o la señora Graciela Ocaña, que cuando lanzó su última candidatura no tenía partido, estaba como una oferta, ¿no? Pero a mí me parece que todo esto se puede producir porque en realidad la rigurosidad que demanda la República no puede estar sostenida por un grupo de empresarios. Esto fue lo que ameritó que Cambiemos comprara todos esos personajes que pudieron decir, no, yo vengo para salvar la República, yo vengo para sostener la República y demás. Son empresarios que no podían dar ese discurso, compraron compraron ese paquete que después, por supuesto, terminó, inventando denuncias y todo esto que estamos viendo horrendo que le está pasando. Pero esto que decías, me quedé con esto que decías de Roberto Labaña, por lo menos yo no recuerdo que haya descartado a cantidad de dirigentes. El único que dijo que era su límite era Daniel Scioli, porque representaba al kirchnerismo de lo que ellos claramente no eran. Pero también Cristina es su límite y también Macri es su límite. Bueno, todo lo que era el kirchnerismo. A ver, y además su límite es ir en un consenso en torno a él, no en un consenso en torno a algún candidato. Él dice, yo soy el eje del consenso. Y la verdad es que juego si todos coinciden en que yo soy el eje del consenso. Además, a mí me parece realmente... Es lo menos consensual del mundo. Lo planteas muy bien, es lo menos consensual del mundo. Claro, lo menos consensual del mundo. En ese sentido, yo estoy escuchando a la señora Casamiquela, en un discurso, la señora que es presentada como una dirigente del labañismo, en un discurso absolutamente contradictorio con lo que sostiene Roberto Labaña. Ella dice, bueno, sería ideal que Labaña fuera la persona. No sé si sería ideal, pero también dice, sin duda, si esto no se puede acordar, deberíamos ir a una interna, ¿verdad? Bueno, pero insisto, Perdón, me parece que... Yo hablo desde mis convicciones. ¿Sabes por qué? Porque yo no soy una política profesional. La verdad que estoy despojada de este espectáculo vergonzoso, porque verdaderamente fue vergonzoso lo que se vio en esta semana, en donde está la operación, de la contraoperación, en donde uno dice blanco, el otro... Yo hablo desde mis convicciones. Yo tengo la convicción que hoy necesitamos enriquecer una alternativa real que no tenga que ver, o que pueda expresar, mejor dicho, a los sectores que hoy no se sienten expresados, ni por un lado ni por el otro. Tengo la convicción, además,
que de las figuras que existen en el medio, Roberto Lavagna es la persona que más puede captar votos del gobierno. No lo dicen las encuestas. Nosotros estratégicamente entiendo que debemos debilitar. Justamente que dicen las Tengo la encuestas. convicción además que si esto se continuaba el camino de la potencia que venía teniendo con la alternativa federal, más lo que Roberto Lavagna proponía como consenso 19, estaba en el balotaje. Entonces, no podemos ser tan ingenuos de creer que lo que sucedió esta semana tiene que ver con posicionamientos individuales. Tiene que ver con una operación del gobierno que está desesperado porque no ingresa como segunda fuerza en las próximas elecciones. Pero el objeto de la operación es el propio damnificado. Porque el que dice, hoy estoy, mañana no estoy, sale y rompe... Dice, alternativa federal fue un momento y a la mañana siguiente se desdice eso y dice el diálogo no está cortado, es Roberto Lavagna. Yo no sé qué nivel de operación puede tener Macri o el gobierno de Macri sobre Lavagna particularmente. Yo creo, Florencia Casamiquela te dice que verdaderamente hay que contribuir y hay que hacer todos los esfuerzos, como decía María José Lubertino, para que de aquí al 22 de junio en el medio exista una tercera fuerza con competitividad real y que sea una opción real y competitiva en las próximas elecciones. Y si no, no contarán con nosotros, porque además, si no, la ciudadanía lo va a castigar electoralmente muy fuerte. La ciudadanía los va a castigar muy fuerte. Lo que se vive en la calle es tremendo. Y si no cuentan con ustedes, ¿dónde irían ustedes? La gente tiene hambre. Mira, la verdad es que yo voy a estar en el lugar que más sirva para derrotar a este gobierno y para pensar en un país en donde se pueda producir, en donde se pueda trabajar, en donde se pueda estudiar, en donde se pueda vivir con dignidad, que es lo que hemos perdido, pero fundamentalmente en donde la política recupere el verdadero sentido de trascendencia, que lo hemos perdido. Flor, a mí Porque me uno gustaría... ve dirigentes con cierta a Yamil. representación política que se ofrecen como un pase de jugadores de fútbol. Es una vergüenza. Las convicciones, ¿dónde están? ¿Qué proyecto de país queremos? ¿Qué país queremos pensar hacia adelante? Pero no cuenten, no cuenten conmigo, no con fulano, con mengano, no cuenten conmigo para una política concebida de esta manera. No tengo nada que ver con una política concebida de esta manera, verdaderamente. Yo ciertamente me incorporo a la política para poder contribuir colectivamente en un país mejor. Ahora, si eso no se puede, y bueno, no se podrá. La sociedad también lo va a castigar electoralmente. Electoralmente, digo, y en la concepción que tienen los ciudadanos de a pie, que están solos, que esperan que se hable de lo que nos está sucediendo y que nadie lo hace. Que vemos cómo se ofrecen dirigentes para un lado, para el otro, como si todo diera lo mismo. Bueno, a Florencia Casamiquela no le da todo lo mismo. Flor. No me da lo mismo vivir Esperá, en un país con guarda un igualdad punto. y con equidad que vivir en un país tremendamente fragmentado, en donde lo que reina es la desesperanza. No me da Están lo abiertos, mismo. chicos, están abiertos. Déjame presentarlo a Yamil Santoro. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Yamil, bueno, vos en alguna época tenías puntos en común con respecto a Cambiemos. Hoy tenés tu propio partido, tu propio lineamiento político. Me gustaría saber un poco primero cómo ves al gobierno con vistas a lo que son el armado y a la presentación al 22, si ves realmente que un plan B es posible, si crees que también a partir de la convención radical pueda llegar a presionar, el radicalismo para que vayan a una PASO y sumar a Lustó o a otros integrantes del peronismo no acá. Mira, hasta donde tengo entendido, el radicalismo va a apostar en esa convención a forzar una PASO, a generar una instancia de apertura de parte de Cambiemos y hasta quizás cambiarle el nombre a la coalición. O sea, hay realmente por parte del radicalismo una búsqueda de un cambio en la tendencia que viene habiendo. Ahora, por otra parte, están todos los canales abiertos, así como recién Florencia mencionaba que todo el mundo habla con todo, esto también es cierto, hay muchos jugadores por parte del peronismo que hablan con sectores de Cambiemos, existe la posibilidad que vayan para un lado, para el otro, que se integren, que no se integren, entonces creo que esto es un día a día, un minuto a minuto, donde perfectamente puede aparecer o Massa o Lavagna acá o allá, o Pero vos Randazzo, digo no que sé en qué estará. entendés la lógica de Digo, Cambiemos porque fuiste parte del gobierno de alguna manera. A ver, me gustaría saber cómo ves a Cambiemos hoy,
digamos, con los números económicos que todos los días dan a conocer desde el INDEC, desde el debilitamiento, desde que el propio presidente tiene que salir a ratificar que es candidato prácticamente todas las semanas porque su mismo sector está pidiendo en muchos casos que haya una amplitud, que se sumen otros partidos políticos para la presidencia. A ver, Cambiemos no es un espacio homogéneo. Digo, por un lado está el PRO, encabezado por Mauricio Macri, pero también está el radicalismo, que tiene su agenda, su visión de cómo tienen que ser las cosas. Hay componentes peronistas dentro de Cambiemos que también siguen su agenda, algunos más descontentos, quizás como el caso de Monzó, pero en definitiva lo que no hay que perder de vista es que una cosa es Macri y una cosa quizás es la mesa chica o el grupo que plantea que Macri debe seguir siendo el candidato a presidente, y hay otros jugadores que apuestan por otras estrategias porque interpretan qué es lo mejor para Cambiemos y eventualmente para el país. Me parece que esta es una discusión que también se está dando internamente y que ver dependiendo, por un lado, como vos bien decías, del avance de la economía, que por lo menos los últimos números de la inflación, si bien no son algo para alegrarse, serían favorables si se convierte en una tendencia para el gobierno, es decir, si sigue bajando la inflación. Y por el otro lado, también hay que ver cómo juegan el resto de los jugadores. Hace una semana tuvimos un gran cambio en el mapa político y es probable que haya algunas definiciones importantes los próximos días también. Bien. Perdón, Sí. Yo con el mayor de los respetos, a mí, yo espero que la discusión que están teniendo internamente empiece a versar sobre para qué quieren estar en el Estado. Que empiece a versar Bueno, sobre para que no lleguen corruptos es algo seguro, que es quieren algo ofrecer, que ustedes no resolvieron. Disculpame, déjame terminar la idea. Déjame terminar la idea. ¿Me dejas terminar la idea? Porque hablan de respeto y de diálogo y la verdad que están haciendo todo lo contrario. Déjame terminar con la idea. Tu pregunta. Digo, espero, no, eso no era una pregunta, era una observación. Bueno. Espero que verdaderamente discutan para qué quieren ofrecerse de cara a la sociedad como una propuesta electoral. Para que el Estado no sea un botín de un espacio político. En segundo término, vos recién lo traías a Randazzo, a nosotros no nos da lo mismo todo. Porque ciertamente yo me siento profundamente orgullosa de formar parte de una expresión política con un dirigente como Florencio Randazzo que cuando estuvo en el Estado transformó e hizo lo que tenía que hacer de manera honesta, de manera transparente, de manera eficiente. Digo, y eso es recordado en la sociedad. No, estoy hablando de la concepción y del rol que tienen que tener los políticos en el Estado. Porque metés en la bolsa a todos y decís todos hablan con todos, Randazzo, todos hablan con el gobierno, todos hablan con... uno lee los gráficos y decís, Massa puede ir para un lado, para el otro, Cambiemos puede ir, me da lo mismo todo y la verdad que no da lo mismo todo. Por eso mismo te estoy preguntando. A mí no me da lo mismo todo, entonces no nos metan en la bolsa en donde da lo mismo, en donde da lo mismo todo. Yo te estoy diciendo, no da lo mismo todo y creo que la discusión tiene que versar sobre las políticas. No, esto no es un... Bueno, ahí están los políticos que no responden a las preguntas de la gente. Flor, vos recién hablabas un poco de Florencio Randazzo. Esta semana, hace 2 semanas, te reuniste con Labaña y Bucca y yo te preguntaba en alguna oportunidad, perdón, ¿cuál es el posicionamiento de Florencio respecto a Labaña? Mira, en principio nosotros, después de la elección que tuvimos en el 2017, hemos transitado un camino en donde nos hemos enriquecido a lo largo y ancho de toda la Argentina con referentes que hemos recorrido todas las provincias tratando de encontrar una opción política que tenga que ver con lo que sucedía en la sociedad y en donde había sectores que no se sentían interpelados políticamente y estábamos en la búsqueda de eso. En ese sentido hemos tenido diálogo con todos los actores. Digo, si hay algo que se nos ha caracterizado a nosotros hemos dialogado con todos. Desde la tranquilidad de tener una concepción clara de la política y además porque entiendo que hay que empezar a desdramatizar esto de que si hablas con uno, ¿no? El diálogo no tiene que traer la única significación o el único sentido de componenda maliciosa en contra de tal o cual otro dirigente, porque entiendo que después de este desastre al que estamos presenciando en nuestro país, vamos a tener que inaugurar una etapa en donde la Argentina va a tener que, la política argentina va a tener que primar los acuerdos, el diálogo, los consensos. Le quiero preguntar a Sheila, sí, redóndame, Florencia, redóndame. No, que en ese sentido es que tuvimos diálogos con todos y Florencio no quiere aportar, no quiere ser un elemento que aporte a la confusión. La verdad que es una decisión que ha tomado en términos personales, que yo respeto y que además de la cual yo me siento orgullosa
que él no quiera aportar a un escenario que ya está tremendamente confuso Sheila, y enrarecido. Quisiera saber, en la semana también se habló de por ahí sumar a la gobernadora de Buenos Aires con la fórmula. Ahora también, esto desde los votos, de su análisis, ¿entiende que puede fortalecer a Mauricio Macri? Porque también es quién iría en el territorio de la provincia de Buenos Aires si esto es así. Y, a ver, la figura de Vidal como posible candidata, como posible vice, como, digo, pensando en la fórmula, deja desguarnecido la provincia. En esos testeos, digo, por lo menos en nuestra experiencia, digamos, está en ley, como lo ponemos como hipótesis electoral, aunque pero, sea para ver digamos, cómo ¿en la funciona. fórmula Stanley o como gobernadora? Como gobernadora, como gobernadora, ¿Y digo, qué arroja sí, eso? María Eugenia. Miran, a ver, no tiene la fuerza que tiene María Eugenia Vidal en la provincia, Y sí que sí es una sí, candidata muy competitiva, Ajá. a pesar de lo fuerte que está el kirchnerismo, o Unidad Ciudadana o la Alianza Fernández-Fernández. ¿Y por qué ¿no? considera que esto sucede? Bueno, porque hay ahí una cosa de vínculo que todavía se sostiene, no en la medida de los inicios del gobierno, pero hay un vínculo que María Eugenia Vidal sabe construir con la ciudadanía, que te diría que es un vínculo de orden personalista, donde más allá del espacio político, de los colores, del amarillo, del azul, hay algo del orden, de lo que transmite, de la confianza, de la que María Eugenia Vidal todavía es parte de su capital, digamos. Muy bien. Entonces, Justamente también sumamos a Ramiro Marra, economista, que ante esta situación, este panorama que nosotros vimos el sábado pasado de la fórmula Fernández-Fernández, pensábamos en un dólar que se iba a disparar absolutamente, pero esto no fue así, al contrario, se mantuvo. Exacto, todo lo que vimos esta semana de cuestiones electorales, lo que terminó haciendo es beneficiando al gobierno en cuanto a la economía del día a día. ¿Qué economía del día a día? La de los medios de comunicación. Esta semana nos habló de la recesión que estamos viviendo, nos habló de la volatilidad del tipo de cambio, nos habló de todos estos problemas que los últimos meses eran el eje de discusión. Entonces, el gobierno va a seguir incitando a esto, pero no quiere decir que la economía esté mejorando. Al revés, la economía se termina empeorando con todas estas situaciones. Por suerte, todas estas situaciones tienen un fin. ¿Cuándo es el fin? El 22 de junio. Porque una vez que estén todas las candidaturas hechas, la discusión ya tiene que pasar a tener un poco más de nivel. No va a ser tanto quién es o no es, sino qué es. Y ahí es cuando la economía y los mercados van a poder tomar decisiones mucho más racionales y no tanto del minuto a minuto como si esto fuera una novela. Hubo datos, Ramiro, muy fuertes en la semana que ya tiene que ver que para que una familia no sea pobre tiene que percibir 30.000 pesos. Y a su vez, digo, por el Ministerio de Trabajo, todos los empleados, el promedio de salario que tienen es justamente neto, luego de los descuentos que se le hacen 30.000 pesos. O sea, están en la línea de flotación de la pobreza el promedio de lo que es el asalariado registrado. Totalmente, lo que estamos viviendo es las consecuencias de una fuerte crisis del 2018 y también de este año. ¿Qué pasó? Los ingresos reales bajaron de todos, de los trabajadores no formales que no están registrados, de los trabajadores asalariados, de las pymes, de las grandes empresas, todos perdieron. ¿En qué? En términos reales. ¿Qué es términos reales? ¿Quién pudo recuperar el 100% de inflación que hubo? El 100% de devaluación que hubo. Nadie. Entonces todo eso y el 70, 80%, 50% de inflación que hubo. Es muy difícil. Entonces eso que empieza a generar incertidumbre en la gente. Y por supuesto que ante ese escenario, volvemos a lo mismo, ¿qué son las elecciones? Son la manera de la que la gente dice, estoy ofendida. ¿A quién voto? ¿Voto a uno o voto a otro? ¿Voto al que no está en la discusión de la grieta? Si empezamos a construir un relato electoral en base a propuestas y no en base a candidaturas, seguramente vamos a poder salir adelante con la economía también. Hoy la economía está atada a lo electoral. Lo electoral de los próximos 20 días es la parte fea. Esperemos que después de los 20 días empecemos a poder hablar de cuestiones más técnicas, cuestiones más de propuestas y cuestiones mucho más profundas. Déjame hacerle la última, Carlos, que lo tengo que despedir y que se va. Pero me gustaría que me hagas un paralelismo. Hoy es 25 de mayo. ¿Sí? Pasó mucho tiempo, desde el 1810. Sí. Contame qué podés encontrar en nuestra sociedad hoy parecido a lo que se vivía en esa época. A Martínez de Oz. Martínez de Oz era el titular de la aduana de Belfort en 1806 y hoy Martínez de Oz integra el gobierno de Macri. Digo, me parece que mejor paralelismo que ese no te puedo definir. Digo, han sido, son y pretenden ser, y si el pueblo no se entera finalmente de qué se trata, van a seguir siendo
las herramientas de destrucción de la Argentina. Gracias por haber venido. Gracias a vos. Muchas gracias. Yamil, a ver, te preguntaba mucho sobre Cambiemos, pero más allá de esto, vos estás hoy corrido participando, si se quiere, a la derecha. Estás corriendo por la derecha. Yo estuve siempre en el mismo lugar. Digo, la diferencia es que ahora definimos un espacio político. ¿Que Cambiemos lo podés determinar que se fue más hacia el centro? A ver, Cambiemos siempre fue una coalición amplia que tiene componentes más socialdemócratas, como es el caso del radicalismo, y no contaba con un partido liberal hacia adentro de la coalición. Más allá de las críticas que algunos le hacen, no se trata de un espacio liberal en sí. Nosotros formamos un partido liberal, que era el caso de Mejorar, y ante la falta de internas en la Ciudad de Buenos Aires, tomamos la determinación de jugar por fuera y llevar a Darío Lopérfido como candidato a jefe de gobierno por la Ciudad de Buenos Aires. Muy bien, Tuti. ¿Querías preguntar algo? Te agarré tomando agüita. Sí. No. No, ok. Estaba saludando a Caramelo, que se estaba haciendo. Eso fue la demanda que hizo. Me dijo para preguntar. Quisiera preguntarte hoy, Roberto, ¿cómo es su mecánica de trabajo en el armado político a nivel nacional? Uno entiende, o por lo menos uno observa que quedó reducido su mesa chica a algunos actores políticos y no termina de entender bien cuál es la proyección a nivel territorial, ¿no? Digo, gobernadores. ¿Cuál va a ser el diálogo con vistas a lo que es el 22 de junio, que ya hay que tener los cierres de listas? Primero una cuestión a resaltar. A mí me parece que Labaña no buscó la candidatura. No es un hombre que ha venido durante estos últimos años trabajando para ser candidato a presidente. Las circunstancias, yo lo he dicho porque así lo creo y porque la verdad que entiendo que hay que cortarla con un modismo de dirigente político zombie que repite en función de lo que lee, que sus referencias políticas publican en Twitter. Creo que hay que terminarlo. Yo la verdad que lo vi en la irrupción del escenario político como una persona de la cual las circunstancias lo vinieron a buscar. Circunstancias que estaban requiriendo una persona con características personales que pudiese dar lugar a el diálogo y a la incorporación de distintos sectores en una misma propuesta político-electoral, pero fundamentalmente en una propuesta de país que tenía que ver no con refundar una dinastía política, sino todo lo contrario, con establecerse como un gobierno de transición, un gobierno de emergencia que tuviese por finalidad volver a poner el tren sobre los rieles y que la cosa empiece a caminar. Ese fue el motivo por el cual llega Labaña, que además llega también acompañado o visto con muy buenos ojos por distintos gobernadores. Digo, así lo han expresado Sergio Uñac en su momento, Bordet, Schiaretti. Digo, me parece que vino a enriquecer eso que estaba vacante y que su figura con características personales tenía mucho para aportar. Yo estoy convencida que esto es viable en la medida que todos los dirigentes que tienen por finalidad fortalecer una posición en el medio, trabajemos en una misma propuesta electoral. ¿Con límites? Con consenso, con paso, con la única limitación de hacer lo que hay que hacer, que es ofrecer una propuesta electoral que deje al gobierno, y además va a ser la única vez en la historia que un gobierno no puede reelegir, no solo que no puede reelegir, sino que además va a quedar tercero. ¿Tienen diálogo con Alberto Me parece Fernández que... Nosotros, Alberto ha sido nuestro jefe de campaña en la elección del 2017. Anterior, la verdad que me parece que es una persona muy lúcida, es una persona que puede contribuir al diálogo con distintos sectores. Nosotros, yo en lo particular, no hace unos cuantos meses que no hablo con Alberto, pero hemos tenido mucha relación y además me parece que es una persona muy lúcida. Florencia, eso vuelve a un poco lo que yo planteaba. Me parece que por un lado coincido totalmente con que la cuestión de fondo sigue siendo los problemas sociales, políticos y económicos en los que estamos inmersos por motivos de Cambiemos. Sí, pero hoy están todos trabajando en la campaña, ¿eh? No los problemas, me parece. Sí, pero a ver, nosotros, ciudadanos... Gobierno y oposición, ¿eh? Nosotros, ciudadanos y ciudadanas de a pie, no tenemos que perder de vista
cuáles los mejores candidatos que nos llevan a mejor destino en relación a las cosas que nos preocupan en el día a día. O sea, no es simplemente la feria de vanidades de las discusiones políticas, sino el programa, la propuesta y sobre todo lo que yo te decía, para salir del péndulo, populismo, neoliberalismo o como lo quieras clasificar, esas dos categorías, hay que pensar no solo en un cambio de gobierno, sino en un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma tiene que ver el modelo industrial, exportador, que todos declaman en campaña, cómo se va a operativizar, a diferencia de seguir con el modelo extractivista sojero, que por derecha, llevándose la guita unos pocos, o desde el populismo redistribuyendo, nos vino gobernando hasta ahora. O sea, nosotros tenemos que ver y contribuir a tratar de que los gobernadores, los intendentes y los hoy cabezas de compañía política puedan confluir. ¿Vos no considerás que Cambiemos este año, con este año electoral, tomó medidas populistas? Por supuesto, eso fue evidente, lo hemos conversado acá en Crónica varias veces. Tomó medidas cosméticas populistas, porque en el fondo tampoco son lo que prometen ser. Las medidas no están conduciendo ni siquiera al alivio. Es mentira que no vienen los aumentos de tarifas, lo de los precios esenciales, lo de los productos esenciales no funciona, no funcionó. Aumentaron hasta algunos de los productos que ellos dijeron que eran esenciales. O sea, eso es una cosmética. Yo lo que me trato de concentrar es atender puentes en la construcción de las mejores alternativas a nivel nacional y de la ciudad para derrotar al modelo que no queremos. Pero también me concentro en discutir en el espacio en el que interactuamos para ver los cambios de verdad, para no repetir errores. Yo lo entiendo, pero ahora Tuti, a ver, No todos están errores. discutiendo fórmulas, planes, programas, pues si se ponen de acuerdo o no, pero en el medio estamos los argentinos que hay que vivir por lo menos hasta el 10 de diciembre que asuma un nuevo gobierno. Sí, bueno, desde adentro de Cambiemos también son bastante críticos, sobre todo después de lo que pasó con la propuesta de Vidal por el desdoblamiento, que terminó en una fecha conjunta para tanto la ciudad como la provincia y la nación. Y ellos son bastante críticos y de hecho son bastante pesimistas. Por un lado, ellos lo que dicen es Vidal aumentaría más o menos 2-3 puntos la candidatura de Macri, pero también ahora... ¿En la fórmula o como gobernadora? No, como gobernadora justamente bien. Le dijeron que no al desdoblamiento para sumar 2-3 puntitos a nivel nacional. Pero ahora bien, con todas estas nuevas fórmulas y todas estas presentaciones que hay, se también desdibujó un poco la figura de Vidal, sobre todo también opacada por la figura de Macri. Entonces dicen, bueno, vamos probablemente a perder la provincia. Sabemos que históricamente en Argentina el que pierde la provincia, excepto contadas excepciones, pierde también la nación. Entonces dice, bueno, ¿qué va a pasar ahora teniendo en cuenta que podríamos llegar a perder la provincia a nivel nacional, que está mucho más complicado, sobre todo por la situación económica? Yamil, ¿vos crees que tiene alguna relación las 9 elecciones que pasaron ya en lo que va del año y los lugares donde salió Cambiemos en cada una de ellas con la elección nacional? No creo que sea determinante, creo que ahí genuinamente han sido elecciones, por un lado, muy signadas por las cuestiones locales, pero también tengamos presente que desde que asumió Mauricio Macri, la cantidad de dinero que han manejado los gobernadores ha aumentado casi diría exponencialmente, tanto por decisiones de la Administración Nacional como por fallos de la Corte Suprema. ¿Pero por qué no se reflejó en votos eso? Es que justamente se reflejó en votos en favor de los oficialismos. El gran cambio que hubo es que la torta que antes administraba el Estado Nacional, hoy lo manejan los gobernadores. Lo manejan los gobernadores, lo cual por una cuestión lógica tiende a hacer que sean reelectos los oficialismos locales. Creo que esto no nos permite hacer una tendencia, digo, y más allá de cualquier preferencia política, sería irresponsable pensar que esos resultados pueden proyectarse de manera lineal hacia octubre. Digo, igualmente sí hay que acusar recibo de los errores del gobierno. En el caso de Córdoba, por ejemplo, esa separación que hubo entre las listas del oficialismo claramente fueron castigadas por el electorado, pero reitero, creo que la elección de octubre va a tener una lógica propia. Bien. Florencia, a nivel yo provincial... también creo que la elección de octubre va a tener una lógica propia, la lógica en donde los ciudadanos van a plebiscitar o no que su salario haya disminuido a la mitad en dólares, en donde van a plebiscitar si están de acuerdo o no
el descalabro que estamos viviendo con la inflación, pero no solo con la inflación, sino en lo que tiene que ver con los productos comestibles que compramos, con los consumimos alimentos. todos las familias, que se han vuelto algunas cuestiones inaccesibles. Sí, está por encima de lo que es el Si voy a problema garantizar la inflacional. leche de nuestros hijos, es muy difícil para las familias argentinas. ¿Van a convalidar o no la estafa electoral que realizaron en el 2015 cuando nos hablaban de promesa cero? ¿Van a convalidar o no si están de acuerdo con lo que han generado en materia de política pública ¿Me das un segundo que está seguridad hablando y seguridad Alberto ciudadana? Fernández? Dame un Esas cosas segundito. van a convalidar.